Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a dibujar este conector de aquí. Vamos a hacer la proyección de sus vistas y también una proyección isométrica. Lo que vamos a necesitar va a ser un conector muy parecido a este, con un nivel de complejidad simple, y también vamos a necesitar un lápiz HB y un lápiz 4B. El lápiz HB, como sabemos, es un lápiz duro que nos va a permitir hacer toda la estructura geométrica y unas líneas mucho más tenues para posteriormente poder destacar las líneas que busquemos con el lápiz 4B, que es un lápiz mucho más suave. También vamos a necesitar láminas o hojas de papel bond, como en este caso. Es importante que tengamos varias láminas por debajo para que no nos dañe el trazo, las texturas que pueda tener o las imperfecciones que pueda tener la superficie en la que estamos dibujando, ¿sí? Listo. Entonces, primero, antes de dibujar, vamos a hacer un análisis del objeto. En este caso vamos a colocar esta parte de aquí como la vista frontal, ¿sí? Esta de aquí va a ser la vista frontal. ¿Qué es lo que vemos? Vemos toda la cara con estos dos círculos y además las patitas de donde se conecta a la electricidad. La vista superior, ¿cuál sería? Sería esta de aquí, donde dice Amazon. Aquí, ¿qué estructura tenemos? Tenemos el largo de las patitas metálicas, tenemos este rectángulo de aquí, que posteriormente lo haremos como un prisma, y la parte donde se conecta el USB. Y la vista lateral, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos esto de aquí. Hay que fijarse bien en la forma, cómo se reduce en esta parte de acá atrás, y también los detalles que pueda tener las patitas del conector. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Vamos a iniciar por la vista frontal. Les voy a dejar esto aquí como una pequeña referencia, que sepan qué es lo que estoy dibujando. ¿Sí? Lo que voy a hacer es voy a empezar a tomar medidas, más o menos. Podría tomar el alto, teniendo en cuenta que utilizaré esta parte de aquí del dedo y la punta del lápiz para tomar la medida. Coloco ahí y más o menos coloco la punta del lápiz en este extremo de acá. ¿Sí? Ahí ya tengo más o menos una medida o una proporción de cuál sería la altura. ¿Sí? Sería algo más o menos como esto de aquí. ¿Sí? Ahí tenemos la medida de la altura. Ahora, necesitamos saber cuál es el ancho de esta figura. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Coloco el dedo ahí y de esa manera traslado esta medida hacia acá. La figura está redondeada. Idealmente sería de buscar el cuadrado de donde salga el eje de este círculo. Más o menos sería, vamos a trazar el de este lado de acá. Vamos a trazarlo de esta manera. Trazamos diagonales, trazamos las mitades. Y nuestro círculo empezaría desde este punto de aquí, desde este punto de acá. Más o menos obteniendo algo como eso. Y ahí tendríamos la estructura principal, respetando las mismas medidas que tenemos en la figura original. Vamos a colocar los conectores. Vamos a calcular las distancias que separan desde el inicio del conector hasta donde termina el cargador, ¿no? Que sería esta de aquí. Entonces podríamos tomar esa medida de la misma manera, que más o menos está por ahí, y también el otro lado, con las mismas proporciones. Esta distancia es exactamente igual a la de acá. ¿Y qué alto tienen estos conectores? Igual tomo la medida, ¿sí? La punta de mi dedo con la punta del lápiz y la calculo más o menos que es de este porte. Ahora vamos a llevarla a la proyección superior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar todas estas medidas hacia la parte inferior, ¿sí? Es indispensable de que estas líneas sean estrictamente a 90 grados. Ahí ya tenemos el ancho de la figura, ¿no es cierto? Ahora necesitamos toda la profundidad que va a tener. Entonces lo que podemos hacer es marcamos el borde extremo, que sería esta línea de aquí, y vamos a pasar estas medidas hacia abajo. Como estoy haciendo a escala 1:1, podría tomar como referencia directamente la figura. Tenemos este módulo de aquí donde se conecta el cable, tengo ahí esta separación, tengo aquí el límite del cargador, y hasta aquí abajo tenemos las patitas que se conectan. Colocamos esto acá arriba
Ven que calza casi perfectamente. Ahora, vamos a hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Vamos a hacer más o menos cuál sería la distancia que tiene de aquí a acá. Más o menos sería algo como esto. ¿Y qué forma es la que tiene? Si se fijan, tiene una curva y acá se entra nuevamente la curva. Y tenemos lista la vista superior. Ahora, vamos a trasladarla a la vista lateral. ¿Cómo sería la vista lateral? Lo que podemos hacer es trazar aquí un eje. Voy a trazar un poquito más adentro. Este eje de acá. Lo que vamos a hacer es que la vista lateral va a estar en este lado de acá, ¿sí? Vamos a hacer un traslado de medidas con líneas a 45 grados para llevar todas las medidas de la vista superior y de la vista frontal, ¿sí? De la vista superior hacia la frontal simplemente bajamos las líneas a 90 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer para trasladar estas medidas al plano lateral? Vamos a trazar líneas que nos sirvan de guía como las líneas más referenciales, que serían este de aquí, la división de este espacio y de este espacio. Las llevamos y que topen directamente con este eje, ¿sí? Como ven acá. Y desde estos puntos vamos a generar líneas a 45 grados, importante que siempre estén a 45 grados, y paralelas hacia el eje superior. Esto de aquí nos va a ayudar a guiarnos dónde están las medidas específicamente de la vista superior a la lateral. Y lo que vamos a hacer es podemos subir estas en líneas verticales de 90 grados. Todo esto tiene que estar con una línea súper suave y tenue, ¿sí? De igual manera llevamos de la vista frontal, trasladamos estas mismas medidas a la vista lateral. De igual manera con el ancho de los conectores. Vas a ver dónde están ubicados, ¿sí? Poco a poco iremos perfeccionando el dibujo, ¿sí? Ahora, vamos a dibujar desde atrás hacia adelante. En este caso, ¿cuál sería esta medida de aquí? Esta estaría como una línea oculta en la parte posterior, ¿sí? Entonces, más o menos vemos que sale prácticamente desde las mismas líneas de los conectores. Entonces, eso podemos trasladar esta medida. Tenemos este punto y tenemos este punto de acá. Y desde aquí iniciamos a dibujar. Ahora, necesitamos trasladar esta medida de aquí para poder hacer esta diagonal. Entonces trazamos. Y ahí ya tenemos el ancho el alto de la figura, ¿sí? Y ahora queremos saber hasta cuál sería el límite, que sería este de acá. Entonces estas medidas deberían estar muy próximas o coincidirnos. Si se fijan, es esta de acá, ¿sí? Entonces, lo que haríamos es definir cuál es la altura, ¿sí? De estas figuras, que sería más o menos eso. Ahora, ¿cómo es la vista lateral? Si se fijan, tenemos esta curvatura de aquí, que es esta de acá, ¿sí? Entonces, de igual manera, lo trasladaríamos y sería algo como eso. Una vez que tenemos la vista lateral planteada de esa manera, si se fijan, todo coincide. Vamos a trazar los conectores metálicos, que viene el uno desde ahí y el otro viene desde acá. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, que es el que trasladamos desde esta línea de acá, ¿sí? 45 grados y la recta. Y ahí tendríamos la proyección de las vistas de esta figura. Ahora, vamos a hacer la proyección isométrica. Vamos a utilizar prácticamente la misma escala, ¿sí? La voy a dibujar a este lado de acá. Hay que recordar siempre trazar ejes principales de la base que estén a 30 grados. Más o menos yo lo que hago siempre como punto de partida es trazo la profundidad y trazo el ancho, ¿sí? Importantísimo que siempre tengan en cuenta que tienen que estar paralelas todas las líneas. Las líneas horizontales tienen que estar siempre a 90 grados. Estamos utilizando una perspectiva que no deforma. Entonces, voy a tomar las medidas, ¿sí? Voy a tomar cuál sería la profundidad de este objeto. Coloco mi dedo aquí desde ese punto hasta el conector. Entonces coloco desde aquí hasta acá y ese sería el
la profundidad del conector, ¿sí? Esto de acá me excedí, no hay ningún problema, después le vamos a corregir. Ahora vamos a hacer la división de las secciones, ¿sí? ¿Cuánto mide esta distancia de aquí a acá? Vamos a trasladar también esta medida, que estaría más o menos por aquí. También la trazo hacia allá. Y por último, la de las patas del conector, que estaría acá. Si se fijan, todas estas líneas son paralelas y están a 30 grados. Ahora vamos a ver cuál es el ancho de la figura. El ancho de la figura es este de aquí, que más o menos estaría por acá, ¿sí? Y desde ahí proyectamos hacia atrás. Nuestra figura principal estaría dentro de estas líneas de acá. Vamos a empezar a elevar desde los puntos los ejes principales. Vamos a ver cuál es la altura. Esta de aquí es la altura y la trasladamos hacia acá. En esta parte de aquí atrás debería ir esto de acá. Si tenemos la reducción, ¿dónde iría o dónde deberíamos colocar esta figura de aquí para que nos calce? Yo voy a iniciar a dibujar desde atrás hacia adelante para que sea un poco más entendible el dibujo, ¿sí? Entonces, importante, como les había mencionado, dibujar como que el objeto sea transparente para de esa manera no perdernos. Tenemos la cara posterior, que sería esta de aquí a esta línea, esta de aquí a esta línea, esta de aquí a esta línea y este tope que estaría aquí, ¿sí? Entonces, en la parte posterior lo que debería hacer es tomar la medida del conector de donde se conecta el USB, acá, que sería esto de aquí, y la voy a trasladar y la voy a colocar más o menos en la mitad de la parte de atrás, bajo estas líneas. Y lo que podría hacer es ver a la altura a qué distancia están de aquí hasta acá, cuál es esta distancia, ¿sí? Entonces más o menos calculo que es como esto y calculo que es como esto. Y aquí tengo ya incrustada la cara posterior, que sería esta de aquí. Como vemos, tiene círculos ahí, es redondeada, y en la parte superior también. Lo que vamos a hacer aquí es redondear con círculos también esta parte, que sería esa cara, y la cara frontal. Recuerden que para hacer esto hay un proceso de trazar verticales, diagonales, verticales, horizontales, diagonales, y desde esa manera podemos trazar más fácil los círculos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar ya a unir, ¿sí? Si nos fijamos cómo es la forma, me voy a acercar un poco, aquí inicia de esta manera, baja y se endereza. Entonces lo mismo deberíamos hacer acá. Primero voy a unir estas dos partes para que ya vaya tomando la forma del cargador, y acá haríamos la unión, que más o menos sería algo como eso, a ese punto. Y tenemos lista ya esta parte de la figura. De igual manera esta línea sí se ve. Y ahora vamos a colocar los conectores en la parte frontal, ¿sí? Tenemos la estructura primaria, que es esta de aquí, y vamos a colocarlos a ver dónde están ubicados. Deberíamos tomar de igual manera estas medidas, la distancia que hay desde el inicio de la pata hasta el borde, que más o menos es eso de ahí, ¿sí? Puedo trasladar esta medida acá y puedo trasladar esta medida de aquí a acá. La subo. Y ahora el centro de todo eso, para no perder. Aquí tengo los puntos de donde estarían las mitades exactas, desde donde iniciarían los conectores. Ahora, ¿qué altura tienen los conectores? Es prácticamente la misma de la distancia entre el conector y el borde, el alto, perdón. Entonces más o menos sería algo como eso, teniendo en cuenta de que esté centrado, algo como eso. Puedo trasladar igual estas medidas y la proyectamos hacia adelante. ¿Hacia dónde debería llegar? Deberíamos tener esta misma distancia acá,
¿no es cierto? Desde ahí podemos subir para saber cuál es el límite de las patas de los conectores. Trazo, y aquí encontré el límite, trazo y encontré el límite. Y tendríamos listo ya el dibujo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir con un lápiz mucho más grueso, el lápiz 4B, cuál sería la forma definitiva de nuestra figura. Tenemos un resultado bastante bueno y eso sería todo. Vamos a ver dónde estaría ubicada la luz y la sombra de la isometría, ¿sí? Si se fijan, mi fuente de iluminación está al frente, está desde acá, ¿sí? Entonces, las sombras se van a proyectar hacia este lado. Hay que fijarse y tener en cuenta cuáles son las caras a las que pegan la luz, ¿sí? Tenemos o podemos identificar en este caso tres tipos de grises: un gris suave, un gris medio y un gris mucho más fuerte, ya casi al negro, que sería donde en este caso aquí tendríamos una tonalidad 3, aquí tendríamos tal vez una tonalidad 2, por aquí tendríamos 1 y acá tendríamos ya los tonos o las luces altas que serían los blancos. Entonces yo voy a más o menos a dibujar como que la luz venga desde este lado de acá, ¿sí? La luz vendría más o menos desde acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las caras donde la iluminación sería más fuerte? En este caso aquí tendría los valores más altos, los valores medios y los valores más oscuros. O por acá también podríamos tener unos tonos medios oscuros, hasta que lleguen al negro más profundo, ¿sí? Lo que haríamos en este caso es tomar el lápiz lateral para tener muchísimo mayor control. Vamos a añadir como un extra el marcador. ¿Para qué? Para generar una pastilla que va a destacar nuestra figura o nuestro dibujo principal de la lámina. Y de esta manera tenemos una lámina con un acabado muchísimo más profesional.